Ah, ahorita los veo. Jeje. A ver. Dale. A ver, voy a compartir aquí. Esta es la versión en español. En esta versión, sí hay como unos errores de traducción por ahí, pequeños, pero no sé, yo tengo la idea de que Grothendieck todavía pensaba que, o sea, tenía un espíritu como muy libre, de que él se creía todavía muy infantil, digamos, niño, no en una forma, digamos, mala, sino que él se considera todavía un niño, o digamos, en algunas cosas, ¿sí? Esta es la foto de él, creo que con 5 o 6 años. Y él menciona mucho esto, o sea, vamos a ver un poco de cómo está dividido, o sea, cómo está separado el escrito. Estas son las partes que él menciona. O sea, es curioso, o sea, es como si él ya dijera, ya estoy muerto, ya, esto es lo último que voy a hacer. En realidad no es lo último que hace, pero, o sea, por eso se llama como el entierro. O sea, es como que él ya dice, bueno, con esto termino mi vida, ¿sí? Y la primera parte es importante, se llama el preludio de en 4 movimientos. Vamos a ver un poco qué es eso. Entonces, bueno, ¿qué es cosechas y siembras? Pues son reflexiones y testimonios sobre un pasado matemático. Entonces, él ya considera como el Grothendieck pasado, el Grothendieck como, digamos, que está muriendo, que está terminando su vida, ¿sí? Entonces, mira, aquí están los movimientos, el preludio, y miren lo que aparece. Dice el niño, o bueno, solo voy a resaltar esta parte, el niño y la madre. Esa es la primera parte. O sea, él refleja como su infancia y su creatividad, digamos, eh, en su infancia. Y también habla, bueno, habla de otras cosas. Hay un epílogo ahí, y hay una carta como que se escribe a sí mismo, ¿sí? En estas primeras partes. Pero, bueno, hay especial, mira, hay una dedicación a su familia, a sus papás. No hay ninguna mención a sus hijos, a su esposa, nada. ¿Sí? En este preludio de lo que les mencionaba, me parece curioso que mencione lo del niño y la madre, ¿no? Y miren todas estas cosas, o sea, son varias páginas. Pero él aquí empieza a explorar como su conciencia, digamos, infantil, ¿no? Entonces, mira, la magia de las cosas, ¿cierto? El mito, a ver qué otra parte, grandes ideas, árboles, no sé qué, ¿cierto? O sea, son cosas que los niños como exploran, pero ya después empieza, sí, por ejemplo, el número 11 dice el abanico mágico o la inocencia, ¿cierto? La parte como del niño, de la inocencia. Pero ya después empieza como la parte no tan inocente que es sí, entender la topología. Y esto me parece curioso. Dice los topos o la cama de matrimonio. Todavía no entiendo bien a qué se refiere con eso, pero sí, hay como dos versiones, ¿no? Como los motivos o el corazón del corazón, ¿sí? O sea, es lo como más interno, ¿no? Más interno. Pues la mención que siempre hace a su mamá, ¿cierto? Pero, o sea, me parece curioso esa exploración que él hace, ¿no? Esta parte también es curiosa, este epílogo. O sea, la muerte es mi cuna, ¿cierto? O sea, me parecen títulos como muy interesantes, Muy curiosos. dramáticos, ¿no? Sí, ¿cierto? Como que era muy bueno para poner nombres, pero muy Ah, dramáticos, como los sí, derivadores o persiguiendo stacks, ¿no? Hasta para sus papers. ah. Era como, ¿por qué le ponen persiguiendo, no? Sí, o sea, a mí me parecen muy interesantes, solo que son como extraños, ¿no? Sí, o sea, son títulos, o sea, él era como un escritor bastante bueno, pero tal vez muy dramático, tal vez, o sea, muy enérgico también, ¿cierto?
¿Qué más? Bueno, aquí, o sea, estoy mirando como, esta es la primera parte, solo el preludio, ¿cierto? Eh, Aquí es donde reflexiona de por qué escribió, ¿cierto? Que escribió Cosechas y Siembras. Y hay más cosas, ¿no? Hay un montón de cosas. Tal vez solo, digamos, a mí me interesa entender su creatividad, ¿sí? Matemática o lo que sea, ¿sí? Pero él lo hace, él reflexiona sobre su creatividad. Pero hay más cosas aquí que habla. Por ejemplo, a ver, ¿qué más? Digamos, no entiendo nada. ¿A qué se refiere con esto, no? O sea, son títulos como muy extraños, ¿no? Y bueno, hay más cosas aquí. Bueno, ya empieza la introducción. Eh, sí, o sea, si ven los títulos, son como que, bueno, de qué habla eso, no? ¿Sí? Y en esta empieza como a hablar de el lenguaje como funeral, ¿no? De entierro, exequias, ¿no? Como todo es muy... Aquí, bueno, en este prefacio habla un poquito de, o sea, de que va a escribir mucho, ¿no? Que, o sea, escribió mucho. Dice aquí, hacía falta que el editor tan loco para aventurarse, o sea, son muchas páginas, ¿no? Son muchas páginas para, dice aquí, bueno, hay una parte que dice, no se cambia a mi edad, ¿sí? O sea, hay cosas que él reflexiona sobre su vida, pero si quieren, miremos en la parte que dice de matemáticas. Dice, mire, todo lo que ha salido es una especie de largo paseo comentado a través de mi obra matemática. Un paseo pensado sobre todo para el profano, el que nunca ha entendido nada de las matemáticas. ¿Sí? O sea, esa es como la intención de él, de escribir esto. Por aquí, bueno, menciona otras cosas de cuando escribió, pero a ver, saltémonos un poco esto. Aquí tal vez en esta parte dice, en el paseo y un poco por todas partes. Ese es un problema de esto. Como son más de 1000 páginas, él dice, no hay una parte específica, no hay una parte específica, sino por todo lado está mencionando el trabajo matemático que él hizo, ¿no? Pero, o sea, no hay como una parte específica para encontrarlo. Entonces es difícil empezar ¿sí? Y aquí hay otra parte, dice, bueno, dice, en el paseo hablaré sobre todo el trabajo matemático mismo. Por contra, permanezco casi mudo sobre el contexto en que se desarrolla tal trabajo y sobre las motivaciones que actúan fuera del tiempo de trabajo propiamente dicho. O sea, no va a mencionar todas las cosas, ¿sí? A ver, ¿qué más por aquí abajo mencionaba? Pero sí, él trata de explicar, o sea, extenderse mucho en cosas. Aquí habla como del Prometeo, como del, sí, el hombre que descubrió y dominó el fuego, o sea, como él, ¿cierto? Entonces, él se considera una persona casi como mítica que descubrió algo más que otros, ¿no? Sí, y supo cómo manejar eso. Mire, aquí dice, creo comprender o al menos conocer el impulso y su naturaleza. Se está hablando del conocimiento, ¿sí? A ver, o sea, aquí me interesa esta parte que les mencionaba al principio, dice, a ver, aquí, a ver, dice, al escribir cosecha y siembras han surgido dos imágenes para representar cada uno de estos dos aspectos de la aventura humana. Son el niño, alias el obrero, y el patrón. En el paseo que vamos a dar hablaremos casi exclusivamente del niño. También es el
quien figura en el subtítulo, bueno, el niño y la madre, ¿sí? Y después parece que va a explicar eso, ¿no? ¿De dónde salió eso? Hay algo curioso que menciona aquí. Dice, por el contrario, en el resto de la reflexión, el patrón es el que ocupa la escena, por algo es el patrón. Sería más preciso decir que no se trata de un patrón, sino de varios patrones de empresas competidoras. Sí, o sea, son dos personajes que van a aparecer, pero en realidad pueden ser varios, ¿no? A ver, ¿qué más? Es que, o sea, esta es la introducción, ¿no? Aquí hay Aquí hay unos personajes que tal vez casi nadie ha escuchado, ¿sí? Son amigos de él, ¿sí? Eh, Sylvie Catherine Chevalier, que es creo que la esposa de... Ah, dice. Sylvie y Catherine son, sí, la esposa de Sylvie y Catherine es la hija de Claude Chevalier, que era un Bourbaki, ¿sí? Dice que ahí abajo en el margen dice que Chevalier era colega y amigo al que va dedicada la parte central de cosechas y siembras, lo que se llama la llave del yin y el yang. Es una parte que a mí me interesa explorar, ¿sí? ¿Qué quiere decir con eso de la llave del yin y del yang? Sí, aquí hay otros, parece que fueran, bueno, son varias mujeres y yo solo he escuchado de las, sí, como las Chevalier, pero las demás no sé quiénes son. Son amigos y amigas, ¿no? A ver, ¿qué más menciona aquí? Vamos a ver. Bueno, aquí menciona un poco. Ah, hay una cosa aquí, esta mención, mira, dice. Habla de sus amigos, dice, de honrarme acogiendo mi indigesto testimonio en la colección Episteme al lado por el momento de Newton, Cuvier y de Arago. No podría soñar mejor compañía. O sea, parece que ellos le ayudaron a editar y publicar estas memorias y pues lo pusieron. Cuando, Sí. cuando Dime. escribes estas memorias, tienes 60 años, ¿no? ¿Es como del 88 o es como... 85 y Ah, 86. Sí, ah, o tiene sea, como tiene 40. 58, ¿no? Ah, no. ¿Qué? A ver, yo estoy haciendo. Es del 28, ¿no? Ah, sí, sí. Sí, pero o sea, las memorias ya tienen 40 años. Sí, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí como que es una larga introducción, ¿no? Como todo. Pero a mí me parece importante esta primera parte que habla de su relación con su madre y del niño. O sea, a mí me parece que lo importante es el niño y después la otra parte importante es lo que les mencioné que se llama la llave del yin y del yang, ¿sí? O sea, hay más cosas que aparecen acá en todas estas memorias, ¿sí? Podríamos como filtrarlas, ¿sí? Yo he estado tratando de filtrar. O sea, porque aquí, mira, son 1454 páginas, ¿no? Entonces, hay bastantes cosas, ¿sí? Entonces ya tocaría como seleccionar, filtrar un poco. Aquí es como medio autobiográfico, pero le agrega más cosas, ¿no? O sea, dice, mira, cuando era niño me gustaba ir a la escuela, el mismo maestro nos enseñaba a leer y a escribir, el cálculo, a cantar. Nos acompañaba con un pequeño violín o los hombres prehistóricos y el descubrimiento del fuego. Se dice que no se aburría en la escuela y dice, estaba la magia de los números y de las palabras, de los signos y los sonidos. También la de la rima en las canciones y los pequeños poemas. Sí, entonces como que está recordando todo lo de su escuela, ¿no? Eh, Creo que le gustaban bastante las rimas. Lo menciona varias veces en otras partes. Eh, Dice que le gustaba hacer verso, rimas, ¿sí? O sea, se la pasaba tratando de hacer rimas todo el tiempo. Dice aquí, otra vez un compañero mayor que ya iba al instituto me enseñó los números negativos. Era otro juego muy divertido, pero se agotó más deprisa.
y estaban los crucigramas. Pasaba días y semanas haciéndolos cada vez más complicados. En este juego se combinaba la magia de la forma con la de los signos y las palabras. Pero como que se cansó también, dice. Pero esa pasión se marchó aparentemente sin dejar rastro. Él tuvo que, pues estudió en Hamburgo, creo que en Hamburgo, en Alemania. Dice, en Alemania el primer año, luego en Francia era un buen alumno sin ser el alumno brillante, ¿cierto? Me dedicaba sin medida a lo que más me interesase y tendía a descuidar lo que me interesaba menos, sin preocuparme mucho de la estima del profesor en cuestión. Durante mi primer año en el instituto en Francia en 1940, o sea, ahí tenían 12 años, estuve internado con mi madre en un campo de concentración en Riqueubros, cerca de Mende. Había guerra y éramos unos extranjeros, unos indeseables, como se decía. Pero, mire, esta mención la he visto en otros lugares, pero es interesante lo que menciona acá. Dice, pero la administración del campo, ¿cierto? El campo este de concentración, hacía la vista gorda con los niños del campo, por más indeseables que fuesen. Entrábamos y salíamos casi como queríamos. Yo era el mayor y el único que iba al instituto. A 4 o 5 kilómetros de allí, incluso con nieve o viento, con unos zapatos cualesquiera que siempre se calaban. O sea, sí, era el único que estaba estudiando ahí dentro del campo, pero podía salir y entrar del campo y entonces iba hasta la escuela y volvía, ¿no? O sea, con 12, tal vez de los 12 a los 15 años, ¿no? Sí, porque estuvo en el año, sí, creo que empezó como es en el 40, 42 hasta que terminó la guerra en el 45, ¿no? Dice, aún recuerdo mi primer trabajo de matemáticas, en que el profesor me puso mala nota por la demostración de uno de los tres casos de igualdad de triángulos. ¿Ustedes conocen ese ejercicio? Sí, es como probar, o sea, es como de alguna forma eh, mirar la relación de los lados y los ángulos, ¿cierto? Cuando son Oh, iguales, sí, ¿sí? Los triángulos, sí. ¿sí? Pero siempre como el acercamiento a las matemáticas es inicialmente por la geometría, ¿no? Entonces, bueno, dice que mi demostración no era la del libro que él seguía religiosamente. Sin embargo, yo estaba seguro de que mi demostración no era ni más ni menos convincente que la del libro, cuyo espíritu seguía a golpe de los sempiternos y tradicionales, se desliza tal figura con tal movimiento sobre tal otra. Se hacen como un traslado de figuras y ya, algo así. Eh, Dice, evidentemente quien me enseñaba no se sentía capaz de juzgar por sí mismo. Aquí la validez de un razonamiento necesitaba referirse a una autoridad, la del libro en este caso. Entonces como que ahí tuvo, dice, me debió chocar esa postura para que haya recordado ese pequeño incidente. Después y aún hoy mismo he tenido muchas ocasiones de ver tal postura. No es en modo alguno la excepción, sino la regla casi universal. Habría mucho que decir sobre este tema, un tema que aflora más de una vez, de una forma u otra, en cosechas y siembras. Pero aún hoy, quieras o no, me desconcierto cada vez que me lo encuentro de nuevo. Bueno, habla de cuando acaba la guerra, o sea, o sea, la mamá estaba internada, pero a él se lo llevaron, dice, estuve en un hogar infantil del Socorro Suizo para niños refugiados, o sea, en otro lugar. Eh, Dice, y cuando se avisaba por la policía local de una redada de la Gestapo, nos escondíamos en los bosques una noche o dos, en pequeños grupos de dos o tres, sin darnos cuenta de que en ellos nos jugábamos la piel. La región estaba llena de judíos escondidos en las Cevenas y muchos sobrevivieron gracias a la solidaridad de la población local. Sí, o sea, estaban como escondiéndose sí, pues de toda
la persecución, ¿no? Que hubo en esa época contra los judíos. Y dice, bueno, en la escuela, en el college donde estudiaba, dice que era hasta que punto mis compañeros no estaban interesados en lo que pretendían allí. O sea, ellos, los demás compañeros no, como que no les interesaba estudiar, ¿no? Dice, en cuanto a mí, devoraba los libros de texto al principio del curso pensando que esa vez por fin íbamos a aprender cosas verdaderamente interesantes. Y el resto del curso empleaba mi tiempo lo mejor que podía, mientras soltaban inexorablemente el programa previsto a lo largo de los trimestres. Como todo, había profesores simpáticos. Profesor de Historia Natural, Monsieur Friedel, tenía una categoría humana e intelectual notable, pero incapaz de castigar severamente. Le armaban jaleo a tope, hasta el punto de que al final del curso ya era imposible seguirle, su impotente voz cubierta por el alboroto general. Tal vez por eso no he sido biólogo. Sí, o sea, Se aventó un chiste, no sabía que Grothendieck hacía chistes. Sí, pensé que era como súper, súper serio. no, 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 no es un personaje, o sea, yo pienso que de verdad era como un niño, o sea, era como un adolescente toda su vida, ¿sí? Solo que pues tenía que ser serio, pues en su seminario, pero en realidad era una persona jocosa, alegre, muy juvenil, o sea, era como una persona bien, también como que hacía deporte, hablaba, o sea, hablaba demasiado, escribía, ¿sí? Mm, no. Sí, ya lo que pasa es que como que se cansó, ¿no? O sea, como en los 70 ya con 50 años encima, pues sí se cansó ya de todo, ¿no? O sea, físicamente también. Dice, a ver, bueno, hay más anécdotas, sí, hay más, pero quisiera que miráramos un poco lo de las matemáticas, a ver si menciona algo. Creo que por aquí abajo menciona una cosa. Es que... eh, yo tengo un profesor que fue mi asesor en la licenciatura. Él, él hizo su doctorado en Francia y él estuvo en la Universidad de Montpellier. ¿Sí? La Universidad de Montpellier es una universidad que queda al sur de Francia. Y ahí, pues ahí es donde empezó a estudiar Grothendieck y después, al final de su vida, volvió ahí a trabajar un tiempo, pero, o sea, como en los 80, o sea, él trabajó como en los 70 80, pero mi profesor, él trabajó en los 90, hizo su tesis doctoral en los 90, o sea, como unos 10 años después de que se fue Grothendieck, y alguna vez me contó que hay una oficina, o sea, con el nombre de Grothendieck, y curiosamente a mi asesor pues le asignaron esa oficina, ¿sí? Como donde estuvo Grothendieck en Montpellier. Aquí menciona él que, o sea, él estudió desde que terminó la guerra, o sea, 4 años en Montpellier, ¿sí? Estuvo casi, estudiaba ahí, pero como que no le gustaba mucho, dice. Ah, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Y sabes si en Francia quieren a Grothendieck? No, la verdad no, no les ¿No? gusta. Sí, o sea, desde los 80 como que lo han rechazado mucho porque explícitamente él lo ha criticado a toda la academia francesa. Creo que en estas memorias también hay cosas donde él habla sobre la academia francesa. Entonces como que ya se disgustaron con él. Ujú, porque sería padre, ¿no? Que llegaras a Montpellier Mm. y que una estatua de Grothendieck y así, pero entonces no lo quieren. No, creo que No. está la oficina así con el nombre de Grothendieck y ya. Ah, Y, y hicieron un documental hace como 5 años. Creo que lo tengo por ahí. O sea, está en francés, pero lo que muestran es lugares. O sea, muestran los lugares donde él estuvo. ¿Sí? ujú, ujú. Sí, se llama así como el camino o la ruta del genio, como, sí, algo así. Pero
eso es un documental de unas personas como aficionadas, de verdad, que les interesaba, ¿sí? Pero la mayoría de la comunidad académica no. A ver, dice, me parece, a ver, ¿qué más dice aquí? Bueno, habla un poco de la geometría, de como que cuando estaba estudiando un poco la geometría. Dice, en nuestros libros de matemáticas lo que menos me satisfacía era la ausencia de toda definición seria de la noción de longitud de una curva, de área, ¿sí? Volúmenes. Dice, me prometí llenar esa laguna cuando tuviera tiempo. ¿Sí? Ahí es donde él pensó la noción de longitud o de medida, ¿cierto? De la teoría de la medida de Lebec, ¿sí? Él no conocía nada porque no le gustaban los libros, ni leía nada, entonces trató de llenar como eso que él no conocía y creó como una versión alterna de la teoría de la medida de Lebec, ¿no? Sí, eso fue lo que hizo, dice aquí. Le dediqué la mayor parte de mi energía entre 1945 y 1948 mientras estudiaba en la Universidad de Montpellier. Los cursos de la facultad no me satisfacían. Dice, a ver, sin ser claramente consciente, debía tener la impresión de que los profesores se limitaban a repetir sus libros, igual que mi primer profesor de matemáticas en el Instituto Mend. A ver, ¿qué más dice? Sí, habla como de su tránsito durante la licenciatura. Los libros bastaban para tal programa, pero también estaba claro que no respondían a las preguntas que me planteaba. A decir verdad, ni siquiera las veían, no más que mis libros del instituto. En cuanto daban recetas para calcular todo, longitudes, áreas, volúmenes, a golpes de integrales simples, dobles y triples. Sí, parecía que el problema de darles una definición intrínseca no se les planteaba, no más a mis profesores que a los autores de los manuales. Sí, ahí está como hablando de su acercamiento a la teoría de la medida, ¿no? A ver, ¿qué más? Bueno, vamos a mirar más adelante. Eh, Dice, la intuición del volumen, digamos, era inapelable. Solo podía ser el reflejo de una realidad por el momento escurridiza, pero perfectamente fiable. Esta realidad es lo que había que captar así de simple, un poco tal vez como la realidad mágica de la rima. Había sido, había sido captado como prendida un día. Sí, o sea, él trataba de entender qué era el volumen, qué era el área, la superficie, ¿no? De una forma, digamos, intrínseca, ¿no? No por fuera, como, o un cálculo con una integral, ¿no? A ver, dice, cuando me puse en ello a la edad de 17 años y recién salido del instituto, o sea, salió de la prepa, digamos, y empezó a trabajar bueno, a estudiar en la licenciatura a los 17 años. Pensaba que sería cuestión de unas semanas. Él dijo, yo lo voy a resolver en una semana. Estuve 3 años, incluso encontré el modo naturalmente de suspender un examen al terminar el segundo año, el de trigonometría esférica, por culpa de un error idiota de cálculo numérico. Nunca se me dio bien el cálculo, hay que reconocerlo, desde que salí del instituto. Sí, o sea, hay cosas que él reconoce, ¿no? Dice, por eso tuve que darme un tercer año en Montpellier para terminar mi licenciatura en vez de ir inmediatamente a París. El único sitio, me aseguraban, donde tendría ocasión de encontrar gente enterada de lo que se consideraba importante en matemáticas. Mi confidente, Monsieur Soula, también me aseguraba que los últimos problemas que todavía quedaban en matemáticas habían sido resueltos hace 20 o 30 años por alguien llamado Lebec, ¿sí? O sea, sí, ya el profesor le decía, no, parece que pues ya se resolvió todo, ¿no? Lo resolvió este Lebec. No, Estefan no es, sino, ¿cómo se llama? Bueno, Lebec, ¿no? Eh,
Dice, habría desarrollado precisamente, curiosa coincidencia verdaderamente, una teoría de la medida y de la integración que ponía punto final a las matemáticas. O sea, esto es lo que había hecho Lebec, ¿no? Messier Solá era el profesor de cálculo diferencial, era un hombre benevolente y amable conmigo. Sin embargo, no me convencía, no creo que me convenciera. Ya debía presenciar que la matemática es algo ilimitado en extensión y profundidad. ¿Tiene el mar un punto final? Lo cierto es que nunca se me ocurrió buscar el libro de ese Lebec del que Messier Solá me había hablado, y que tampoco él debió tener jamás entre sus manos. A mi entender, no podía haber nada en común entre lo que pudiera contener un libro y el trabajo que realizaba a mi manera, para satisfacer mi curiosidad sobre las cosas que me habían intrigado. Sí, o sea, el profesor ya le había dicho que Lebec había trabajado en eso y él ni siquiera se puso a leer a Lebec, sino hizo su trabajo, ¿cierto? Propio y coincidía, digamos, con el trabajo de Lebec de alguna forma, ¿no? Tal vez pensando de alguna forma es equivalente o, ¿cierto? O miomorfa al trabajo de Lebec. Eh, Dice, cuando por fin entré en contacto con el mundo matemático de París, 1 o 2 años más tarde terminé por aprender, entre otras muchas cosas, que el trabajo que había hecho en mi rincón con los medios de a bordo era, a falta de poco, lo que era bien conocido por todo el mundo bajo el nombre de teoría de la medida y la integral de Lebesgue. ¿Sí? O sea, todo el mundo sabía menos él. A los ojos de los 2 o 3 mayores a los que hablé de mi trabajo e incluso enseñé un manuscrito, era sencillamente como si hubiera perdido mi tiempo haciéndolo ya conocido. Por lo demás, no recuerdo estar decepcionado. En esa época, la idea de coger prestigio, o aunque solo fuera una aprobación o sencillamente el interés de otro por el trabajo que realizaba todavía, debía ser ajena a mi espíritu, sin contar con que dedicaba toda mi energía a familiarizarme con un ambiente totalmente diferente y sobre todo a aprender lo que en París se consideraba el ABC del matemático. Vamos a ver cuál es ese ABC. Aquí abajo lo... Sí, ¿sí? si Grothendieck hubiera estudiado en la normal superior, hubiera tenido, hubiera llegado a otro lado, o cuál hubiera sido o sea, ¿qué hubiera pasado? Sí, yo creo que sí. Tal vez mi teoría es que se hubiera ido a Estados Unidos, tal vez. Porque, o sea, como si había estudiado su licenciatura o no sé, en la escuela normal superior, pues en esa época como que todos los europeos estaban yendo a Estados Unidos, ¿no? Varios amigos de él se fueron, ¿sí? O algunos Bourbaki. Sí, o sea, como en ese periodo entre guerras, o bueno, después de la guerra, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial. A ver, ¿dónde está? Creo que no menciona, no menciona sobre, a ver. Dice, sí, es que estaba hablando, habla del ABC del matemático, pero no menciona cuál es. Bueno, dice, sin embargo, repensando ahora esos 3 años, me doy cuenta de que en algún modo fueron desperdiciados. Sin saberlo, entonces aprendí en la soledad lo esencial del oficio de matemático. O sea, él estaba pensando que perdió todo su tiempo en Montpellier, ¿no? Lo que ningún maestro pudo enseñarme verdaderamente sin haberlo dicho jamás, sin haberlo encontrado sin haber encontrado a alguien con quien compartir mi sed de comprender. Sabía, no obstante, diría que por mis tripas, que era un matemático, alguien que hace matemáticas en el sentido estricto del término, como se hace el amor. Para mí la matemática había llegado a ser una amante siempre acogedora y complaciente. Esos años de soledad fundamentaron una confianza que nunca ha vacilado, ni al descubrir, desembarcando en París a los 20 años, toda la extensión de mi ignorancia de la inmensidad de lo que necesitaba aprender, ni más de 20 años después, por los tormentosos episodios de mi salida sin retorno del mundo matemático,
ni en estos últimos años por los episodios a menudo bastante absurdos de cierto entierro anticipado e impecable de mi persona y de mi obra, orquestado por mis más cercanos compañeros de antaño. Sí, es lo que les mencionaba antes, ¿no? Él ya dijo, no, ya mi vida académica murió, ¿no? La están enterrando. No, o sea, dice, no es él, sino sus compañeros de antaño, ¿no? A ver, dice, para decirlo de otra forma, en esos años cruciales aprendí a estar solo. Entiendo por esto abordar con mis propias luces las cosas que quiero conocer más que fiarme de las ideas y consensos, expresos o tácitos, que me llegasen de un grupo más o menos numeroso del que me sintiera miembro o que por cualquier otra razón estuviera investido de autoridad. Bueno, aquí para mí dice, bueno, aquí habla de su relación con Lebec, ¿cierto? Hice caso omiso como algo que cae por su peso, al igual que Lebec, algunos decenios antes, debió hacer caso omiso. Sí, bueno, aquí habla un poco de lo que les mencionaba también. Dice, en ese acto de hacer caso omiso, de ser uno mismo en suma y no simplemente la expresión de los consensos que que imperan, de no permanecer encerrado dentro del círculo imperativo que nos fijan, en ese acto solitario es ante todo donde se encuentra la creación. Todo lo demás viene por añadidura. Sí, he querido siempre explorar esa parte que él menciona, sí, la parte de la creación, de la creatividad, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí menciona dónde se puede hacer eso, ¿no? Mm, sí, dice que como en esa soledad, ¿cierto? O en ese acto de hacer caso omiso a los consensos, ¿no? A ver, bueno, habla de sus compañeros un poco. Eh, Y yo, bueno, sí, dime. entendí que eso de la soledad de Grothendieck como que lo definió, ¿no? Las Sí. matemáticas que hizo en adelante que se separan un poco de lo que se estaba haciendo. Bueno, no que se separaran, sino que eran diferentes maneras. Mm. Sí, o sea, él veía el mundo de otra forma, desde su soledad, o sea, reflexionaba mucho, pero trataba de no escuchar las opiniones de otros, ¿no? Porque, o sea, trataba de encontrar su propia opinión o su propia teoría, su propia forma de entender las cosas, ¿no? Eh, sí, creo que aquí, bueno, hay muchas cosas que mencionan aquí me parece importante, dice. Habla de sus compañeros. Dice que les admiraba por la facilidad con la que aprendían, como jugando con conceptos nuevos y hacían malabarismos con ellos, como si los conocieran desde la cuna. Mientras que yo me sentía pesado y paleto, abriéndome camino penosamente como un topo, entre una montaña informe de cosas que era importante tal vez que eran importantes, me aseguraban aprender y de las que me sentía incapaz de captar los pormenores. De hecho, no tuve nada del estudiante brillante que pasaba fácilmente los concursos prestigiosos, asimilando programas prohibitivos en un santiamén. A ver qué más menciona. Sí, habla pues de sus compañeros. Aquí me parece importante, bueno, aquí menciona una parte final. Miren esta parte que menciona que es como muy importante. Eh, para cruzarlos, bueno, habla de un universo. Hubiera hecho falta que encontrasen en ellos esa capacidad que era suya al nacer, al igual que era mía, la capacidad de estar solo. ¿Sí? O Ese sea, párrafo está interesante, ¿no? sí, Porque es que es algo que estaba pensando como estos días de cómo elegir a qué rama de las mates me voy, ¿no? Geometría diferencial o compleja, como que ah, todo suena interesante, ¿no? Pero ¿por qué el Grothendieck siempre hizo cosas buenas? O sea, pero ¿cómo tenía sí, tan buen gusto para ver esas cosas? o Y sea, creo que ahí lo dice, sí, ¿no? sí. Es porque estaba mucho tiempo solo, como que desarrolló su propio gusto porque hacía las cosas que a él le gustaban.
¿no? Sí, sí, yo pienso que en parte él le gustaba aprender de todo. O sea, él se interesó por todo inicialmente y ya después fue como eligiendo algo. Pero, o sea, para tú poder elegir, tienes que conocer cada cosa, ¿no? Tal vez no profundamente, pero sí tienes que como empezar a leer, conocer, hablar con personas sobre eso, ¿no? O sea, no digo que este trabajo, es que el trabajo de estar solo va a tomar tiempo, va a tomar mucho tiempo, ¿sí? O sea, porque en ese tiempo, si tú no lees, si no estás leyendo, si no estás, o sea, tienes que reconstruir todo solo, ¿no? Y eso va a costar tiempo, ¿no? Sí, eso es lo que él hacía. Él tomaba mucho tiempo, escribía, vivía solo y sí, pero le tomaba mucho tiempo, digamos, aprender. Pues lo que él menciona ahí arriba, de que a los demás como que todo era fácil, pero a él le costaba bastante, ¿cierto? Acá hay una parte que menciona este párrafo, miren. Dice, el niño pequeño no tiene ningún problema en estar solo. Es solitario por naturaleza. Aunque la compañía ocasional no le disgusta y sabe pedir la teta de mamá cuando es hora de mamar. Y sabe bien, sin tener que decírselo a sí mismo, que la teta es para él y que él sabe mamar. Pero a menudo hemos perdido el contacto con ese niño que está en nosotros y que constantemente pasamos al lado del mejor sin dignarnos a verlo. ¿Sí? Ahí empieza a hablar un poco de esa imagen del niño, ¿no? O sea, reconociéndose, no es solo él, sino pues, ¿cierto? En general, la figura del niño, el pequeño, ¿no? El niño en su infancia. Aquí menciona esto, dice, si en cosechas y siembras me dirijo a alguien más que a mí mismo, no es a un público, ¿sí? No, no es a todo mundo, no es a todos. Miren esta parte. Me dirijo a ti que me lees como una persona y una persona sola, ¿sí? Eso me parece. Oye, yo hice, o sea, yo hace años había leído también esta parte y me pareció como si me hablara a mí, ¿sí? O sea, yo en ese momento estaba solo leyendo, ¿sí? Y yo cuando leí esta parte dije que, o sea, sí, hay partes donde como que se sale, o sea, si han visto, se sale como de la cuarta pared y le habla a uno, ¿sí? A veces escribe Ah, cosas, sí. ¿sí? Sí, él le habla a uno a veces en algunas partes, ¿sí? O a veces dice como, le hablo al joven matemático tal, ¿sí? Dice aquí, miren, es al que en ti sabe estar solo, al niño, al que quisiera hablar y a nadie más. A menudo el niño está lejos, bien lo sé. Le han puesto verde y desde hace mucho tiempo. Se ha escondido Dios sabe dónde y a menudo no es fácil llegar hasta él. Juraríamos que siempre ha estado muerto, más bien que nunca ha existido. Y sin embargo estoy seguro de que está ahí en alguna parte y bien vivo. ¿Sí? Entonces, está reflexionando también sobre esa figura del niño que deberíamos rescatar, ¿cierto? Bueno, aquí creo que también se refiere un poco, eh, a ver, bueno, hay más cosas ahí que podríamos hablar, pero miremos esta tercera parte. Qué es cosechas y siembras para él? Dice, ante todo, cosecha y siembras es una reflexión sobre mí mismo y mi vida. Por eso mismo también es un testimonio y de dos formas. Un testimonio de mi pasado que ocupa la mayor parte de la reflexión, pero a la vez también es un testimonio del presente más inmediato, del momento en que escribo, en el que nacen las páginas de cosecha y siembras a lo largo de las horas, de las noches y los días. Estas páginas son el testigo fiel de una larga meditación sobre mi vida, tal cual se ha desarrollado realmente y prosigue todavía en este mismo momento.
Bueno, sí, ahí menciona más cosas. A ver. em, sí, dice que no es una autobiografía, dice. Dice, no aprenderás ni mi fecha de nacimiento. Dice que solo tendrías interés para hacer el horóscopo. Sí. Ni los nombres de mi madre y de mi padre o a lo que dedicaban, ni los nombres de la que fue mi esposa, de otras mujeres que han sido importantes en mi vida o de los hijos que nacieron de sus amores y y lo que unos y otros han hecho con su vida. No es que esas cosas no hayan sido importantes en mi vida o no continúen siéndolo, pero tal y como esta reflexión sobre mí mismo ha comenzado y se ha desarrollado, en ningún momento he sentido la incitación de involucrarme por poco que fuera en una descripción de esas cosas que rozo acá y allá y todavía menos a alinear conscientemente nombres y cifras. Sí, entonces no quiere hablar como tan personal o de su vida, ¿cierto? A ver, ¿qué más dice? Esta parte que dice, y si me preguntas cuál es el propósito que persigo a lo largo de 1000 páginas, te respondería, es el de hacer el relato y por eso mismo el descubrimiento de la aventura interior que ha sido y es mi vida. Sí, es como un testimonio, él cuenta un poco su vida, pero no es como, no está tampoco, bueno, sí está un poquito organizada, ¿cierto? Pero no tanto. Eh, a ver, ¿qué más dice? Ah, yo lo Y que no pienso, como cuento de historia, ¿no? sí, No como libro de historia, sino como un ajá, cuento, ¿no? ajá. Sí, es un testimonio, él cuenta hechos de su vida, pero no toda su vida, no en una cronología. Pero yo pienso que él, esta introducción que estamos leyendo, la escribió después de que terminó. ¿Sí me entienden? O sea, escribió, digamos, 1000 páginas y después escribió esta introducción, ¿sí? Porque, bueno, una razón de eso sería que en este momento ya sabe que son 1000 páginas, ¿sí? O más de 1000 páginas, ¿no? ¿Sí? O sea, porque uno empieza a escribir y pues no sabe cuánto va a escribir, ¿no? O tal vez tenía como la idea de escribir exactamente 1000 páginas, aunque escribió más, ¿no? Entonces, yo pienso que esto lo escribió después, ¿sí? Dice aquí, a ver, hay una parte, mire, dice, está la exploración de una aventura pasada, de sus raíces y de su origen hasta mi infancia. Y está la continuación y renovación de esa misma aventura, al hilo de los instantes y los días mientras escribo cosechas y siembras, en respuesta espontánea a una interpelación violenta que me llega del mundo exterior. Aquí menciona un poco eso del mundo exterior, dice, bueno, y el entierro y el pillaje de mi obra matemática, del que hablaremos largo y tendido, ha sido una de esas provocaciones. Sí, a ver. Dice, ha provocado en mí la sublevación en masa de poderosas reacciones egocéntricas y a la vez me ha revelado los vínculos profundos e ignorados que siguen ligándome con la obra que salió de mí. Sí, habla de su trabajo en matemáticos, ¿no? Eh, Dice, es cierto que el hecho de que yo forme parte de los fuertes en matemáticas no es necesariamente una razón, y menos todavía una buena razón, para que mi aventura particular te interese. Ni el hecho de que haya tenido roces con mis colegas después de haber cambiado de ambiente y de estilo de vida. Además, no faltan colegas ni incluso amigos que les parece muy ridículo poner en un escaparate, como ellos dicen, los estados del alma. Lo que cuenta son los resultados. El alma, es decir, la que en nosotros vive, la producción de esos resultados y también todas sus consecuencias,
tanto en la vida del productor como en la de sus semejantes. Es objeto de desprecio, incluso de una burla abiertamente mostrada. Esa actitud pasa por ser una expresión de modestia. En ella veo el indicio de una huida y de un extraño desajuste, promovido por el aire mismo que respiramos. Sí, es una reflexión sobre también lo que él quiso hacer, ¿no? Y lo que no entendieron los demás, ¿no? Sus colegas. A ver, ¿qué más menciona por aquí? Bueno, hay varias palabras que él pone, si la ven, habla del mito, el relato verdadero, el existir, ¿cierto? Eh, Me parece importante resaltar esto, ¿sí? De lo que habla del alma, ¿sí? Aquí hay algo, creo que es una cita, parece ser. Mira, miren esto que está aquí. Dice, si tal relato tiene una virtud para algún otro, ante todo es la de confrontarle consigo mismo mediante el testimonio sin maquillaje de la experiencia de otro. O también, para decirle de otro modo, de borrar quizás en él, aunque solo fuera en el tiempo que dura una lectura, ese desprecio que tiene de su propia aventura y a ese alma que es el pasajero y el capitán. No sé si reconocen esa referencia. O sea, no es una referencia explícita. Está hablando de dos cosas, la aventura y el alma. ¿Sí? Dice que el alma es el pasajero y el capitán. O sea, el capitán de algo, ¿no? De un barco, ¿cierto? Pues resulta que eh, la lectura, digamos, favorita de Grothendieck es un libro de Estados Unidos que se llama Moby Dick. Sí, Moby Dick habla de la aventura de un capitán en busca de una ballena, ¿no? Sí, entonces me pareciera que fue una referencia un poco a eso, ¿no? Sí, el alma es esa, bueno, es la búsqueda, pero también es esa ballena, ¿no? A ver. Sí, recuerden que es una ballena blanca también la que busca. Creo que después, creo que en Cosecha de Diciembre menciona algo de Moby Dick. A ver, miremos la parte 4 que es interesante también. Dice, hablando de mi pasado matemático y descubriendo seguidamente, como de mala gana, las peripecias y los arcanos del gigantesco entierro de mi obra, he sido conducido sin saberlo a realizar el retrato de cierto ambiente de cierta época, de una época marcada por la descomposición de ciertos valores que daban sentido al trabajo de los hombres. Es el aspecto retrato costumbrista bosquejado alrededor de un suceso sin duda único en los anales de la ciencia. Bueno, menciona más cosas. Eh, la carta a la que les mencioné se llama La investigación o el retrato costumbrista. Se lleva a cabo, bueno, aquí menciona como dónde va a hablar sobre eso. Por eso les mencionaba que, o sea, parece que escribió todo esto después de haber escrito lo demás, ¿sí? Porque aquí está mencionando, sí, las partes siguientes, ¿no? Oye, Daniel, Dime. ahorita mencionaste, ¿no? Que su libro favorito era Moby Dick. Ah, Hay otra cosa que sabemos que le gustaba a Grothendieck. el piano, la Mm. música, sí, y las mujeres, las mujeres. Sí, sí, o Ah, sea, cuando estaba, creo que cuando estaba en París, sí, cuando estaba en París, vivía como en una casa con, con alguna persona. O sea, tenía una casera, sí, tenía una casera y, y empezó a vivir con ella y creo que tiene un hijo con ella. Pero ella tenía, digamos, piénsenlo así, 40, 50 años y él tenía 20, ¿sí? ujú. Entonces, sí, sí, en su época, digamos, en su, digamos, época de estudio doctoral, también tenía aventuras como esas, ¿no? Y como, o sea, él no tenía un ingreso fijo, cuando estudiaba en la Universidad de Montpellier, él no,
o sea, no tenía una beca, no tenía nada, ¿sí? O sea, en su licenciatura, él tuvo que trabajar para pagar la universidad y trabajaba en los viñedos, ¿sí? Trabajaba. Creo que hay una foto de él trabajando en el campo. ¿Qué más dicen aquí? A ver. Bueno, hay varias cosas aquí, o sea, está explicando como las partes de lo que va a escribir, o sea, lo que escribió después. Eh, a ver, pero entonces sí hay que saber cómo señalar bien en qué partes habla de una cosa. Es que el problema es que se salta, a veces se devuelve y habla de varias cosas, ¿no? Y no es tan fácil como seguir. Voy a avanzar un poquito más, a ver si encontramos una parte que yo quería que miráramos. Usualmente en estas partes, miren, en estas como pie de páginas hay cosas muy importantes. Creo que esta parte, voy a regresar aquí. Miren lo que menciona acá. Es el 16. Bueno, vamos a mirar el 15 y el 16. El 15, vamos a mirar esta parte que es muy interesante. O bueno, para mí es este párrafo que está aquí. Miren lo que menciona. Dice, a ver. Aunque no sé mucha historia, si tuviera que dar nombres de matemáticos de esa clase, o sea, digamos, matemáticos famosos me vienen espontáneamente los de Galois y Riemann en el siglo pasado y el de Hilbert a principios del presente siglo. Si busco un representante entre los mayores que me acogieron al entrar en el mundo matemático, el nombre de Jean Leray es el que primero me viene, aunque mis contactos con él hayan sido de lo más superficiales. No sé si recuerdan quién es Jean Leray. ¿Sí recuerdan? A ver, ¿quién No, escribe? no me acuerdo. ¿No? ¿Alguien entró? A ver. ¿O Ismael? Ah, sí, Ismael. Sí, soy yo. Sí, una disculpa por la demora. Sí, Ismael, estaba preguntando, ¿recuerdas quién es Jean Leray? ¿Le leeré? Sí, cómo no. Es el que hizo la teoría de gavillas, Mm. Sí, en un campo de concentración, ¿no? la teoría de haces. Y pues él desarrolló en un campo de concentración justamente por el hecho de que quería algo tan abstracto como que hay un pequeño, no solamente es propio de los matemáticos, es por parte de de la comunidad científica en general, porque lo que dejaron tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial en la mente colectiva de los Ah, científicos, un total desencanto por parte de la guerra. Entonces, Leray realmente propuso la teoría de Gavillas por el hecho de que creía que esa teoría nunca iba a ser aplicable, jamás iba a ser aplicable para, para asuntos militares. Entonces, y no es un caso aislado, ¿no? El propio Hardy estaba en contra de la guerra, ah. ni se diga Grothendieck, muchos, Russell. Vamos. muchos científicos en general terminaron, ah, ¿qué, perdón? Bertrand Russell también. Sí, o sea, gran parte de la comunidad científica quedó muy mal. No sé realmente qué, no sé qué clase de personas quisieron participar ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama este proyecto? El que hicieron la bomba atómica, Manhattan. el proyecto Manhattan, sí, sí. Entonces, no sé, como que eran personas que que tal vez la guerra no los Ah, tocó tanto sí. como debía. Sí, creo que habían como dos matemáticos. Privilegiados, ¿no? A lo mejor. Un Ah, poco, sí. como, Sí, sí, es que mencionaba de Jean Leray porque, o sea, me parece curioso que Grothendieck lo mencione.
O sea, menciona a Galois, a Riemann y a Hilbert, pero después dice, el nombre que me viene a la mente es Jean Leray. O sea, ¿no? O sea, es curioso que lo mencione. Yo decía, pero ¿por qué no? O sea, pues o sea, es el genio que crea la idea de Gavilla, ¿no? Sí. Ujú, Y en realidad, bueno, aquí dice dice el 16, dice, esto no impide que yo había sido, siguiendo a Henri Cartan y Jean-Pierre Serre, uno de los mayores usuarios de uno de los grandes conceptos innovadores introducidos por Leray, el de AS, que ha sido una herramienta esencial. Sí, quería que leyéramos esa parte. Dice, ha sido una herramienta esencial en toda mi obra geométrica y me ha proporcionado la clave para ampliar la noción de espacio topológico con la de topos, que trataremos más adelante. Entonces, él dice, no, Galois, Riemann, Hilbert son importantes, sí, pero para mí es más importante Jean Leray porque me ayudó a desarrollar este concepto, ¿no? Y a usarlo para ampliar la noción de espacio, ¿no? Eso es lo que él menciona. Y dice que, bueno, en este documento después va a hablar de los topos, ¿sí? Parece que va a hablar un poco de su reflexión sobre los topos, ¿no? Dice, mm, no obstante, el difiere del retrato del constructor que ha bosquejado, me parece, en que no se ha dedicado a construir mansiones desde los cimientos hasta el remate, más bien no ha podido evitar iniciar vastos cimientos en lugares que nadie hubiera soñado, dejando a otros la tarea de terminarlos y de construir encima y una vez terminada la casa, de instalarse en ella, aunque solo fuera por un tiempo. sí, O sea, es sí, muy poético sí, eso. porque Lerey también presentó en el seminario Bourbaki, si no mal recuerdo. En ambos, en el seminario, Ah, Cartán y Sí, Bourbaki. sí, Cartán. O sea, era uno de los, digamos, famosos del seminario Cartán, ¿sí? Pues con Henri Cartán. Y ahí Grothendieck lo conoció cuando él llegó a París, ¿sí? Pero tenían como una Mm, relación distante, ¿no? No era tan cercano como... Porque en realidad lo que le dijeron es que se fuera de París para a estudiar a otro lugar, ¿sí? O mm, sea, se alejó un poco de ese círculo de Cartán y de Leré. Sí, que en realidad era topología algebraica abstracta, digamos, de alguna forma, en lo que ellos trabajaban. Y algo de ecuaciones diferenciales, formas diferenciales. Eso era lo que estaban haciendo en París en el 48 cuando llega Grothendieck, ¿sí? Pero ya estaban utilizando la idea de gavilla para esos trabajos, ¿sí? Estaban entendiendo la comología también, ¿sí? mm. Entonces, pues Grothendieck llegó ahí, él no sabía nada, veía que todos entendían y él decía, yo no entiendo nada, yo no sé qué es un espacio topológico. Curiosamente, unos años después, las ideas de Lerech le ayudan a ampliar la noción de espacio topológico, ¿no? O sea, es una ironía, ¿no? No sabía que era un espacio topológico y después, unos años, amplía esa noción, ¿no? Sí, es lo que él menciona ahí, ¿no? Eh, a ver, ¿qué menciona más? Bueno, hay unas cosas que yo he querido explorar que todavía no he entendido bien. Él habla de cosas masculinas, femeninas, habla de el yin y el yang, ¿sí? Todo este círculo, digamos, filosófico. Pero hay algo que sí me interesó hace unos años a mí, es esta parte que menciona acá, dice, descubriendo a la madre o a las dos vertientes. O sea, esto es una parte, él la menciona más abajo, o sea, está como referenciándola ahí, pero también, pues aquí está la parte que les digo, dice, dos etiquetas de resonancias masculinas, la de constructor y la de pionero, ¿sí? Entonces está hablando, bueno, esa es la referencia 17, en la 17 está hablando, a ver, vamos a regresar, sí, está hablando de esas dos cosas, ¿no? Constructor y pioneros. ¿Sí?
O sea, dice, Ujú. acabo de dibujar a grandes trazos dos retratos. El del matemático hogareño que se contenta con mantener y mejorar una herencia, y la del constructor pionero que no puede evitar traspasar continuamente esos círculos invisibles y férreos que delimitan un universo. ¿Sí? Él se consideraba un poco más de constructor y pionero, pero también, pues abajo menciona que Leret, sí menciona aquí de Leret, dice, no obstante, Leret difiere del retrato del constructor. O sea, no es un constructor, Leret. O sea, como que puso unos cimientos, pero no construyó la casa. Otros hicieron eso, ¿sí? Y pues Grothendieck es uno de ellos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué más menciona por aquí? Sí, Menciona algo de Cartán, de Bale. Dice, vamos a regresarnos un poquito, a ver dónde está. En el 20 dice. Habla del matemático hogareño. Dice, tal hogareño que ni sonaría en abandonar un hogar familiar y menos aún encargarse del trabajo o de ir a construir otro, Dios sabe dónde, no dudará. Cuando comienza a quedarse pequeño, en poner manos a la obra para arreglar un sótano o un granero, levantar una planta más o incluso, si hiciera falta, añadir una nueva dependencia de modestas proporciones. O sea, dice que el matemático de ese tipo no haría nada de eso. O sea, no se aventuraría a hacer más cosas, ¿no? Y hay mm, una referencia que es el 20. El 20 dice, casi todos mis mayores que aparecen, bueno, hay una introducción, sí, también deberíamos leerla. Dice una deuda bienvenida. Corresponden a este temperamento intermedio, o sea, como hogareño, pero medio constructor también. Pienso sobre todo en Henri Cartan, Claude Chevalet, André Bale, Jean Percel, Laurent Schwartz, salvo quizás Bale, todos miraron con simpatía, sin inquietud, inquietud ni reprobación. Miremos aquí abajo. A ver, dice, ni secretas las aventuras solitarias en las que me vieron embarcar. O sea, el único que se dio cuenta fue Bale, que era lo que iba a hacer Grothendieck. Los demás, pues, no tanto, ¿sí? Hay más cosas. Aquí hemos estado revisando este documento, pero hay bastantes cosas. Yo trato como de escoger algunas. Eh, Voy a bajar un poco. A ver. O sea, aquí en el 6 está diciendo, bueno, sí, vuelve a retomar, ¿sí? Su reflexión y su obra. Hay bastantes cosas. Digamos, aquí está hablando de cómo escribir buenos conceptos y buenos enunciados, ¿sí? ¿Por qué es tan importante, ¿sí? O sea, a veces no se entienden las cosas porque no se escriben bien, ¿no? ¿Sí? Como no se da la buena definición o eso. ujú. A ver, dice, pues habla un poco de su rutina de escribir, ¿sí? Eh, Mira, aquí menciona un poco eso. Dice, mi genio particular me conduce al descubrimiento, más de cuestiones, conceptos y enunciados nuevos, al de puntos de vista fecundos que constantemente me llevan a introducir y desarrollar mal que bien temas totalmente nuevos. Sí, eso era lo que él hacía. ¿Sí? Sí, sí, Entonces, sí. aquí hay una dualidad que yo considero importante destacar, que es aquí como lo describe Grothendieck sería tanto el matemático que es hogareño como el constructor de las bases. Ah, Realmente la forma de pensar de Grothendieck, una cosa lleva a la otra. Uno inicia siendo hogareño y ya después empiezas a tratar de abstraer lo necesario para, para poder, para poder formular lo que se necesita para establecer una teoría.
por decir un ejemplo que ahorita para mí es un poquito más cercano y y me toca directamente en el corazón, fue que, pues, bueno, yo trabajé con mi asesora de licenciatura, en paz descanse, mi bases de Grobner. ¿Y qué necesitas para hacer bases de Grobner? Anillo de polinomios. Pero ya después uno indaga dentro de la teoría y ve que la construcción del anillo de polinomios, si bien puede ser una, un espacio de funciones, así tal cual, Mm. uno puede darse cuenta que hay otros tipos de cimientos, como lo es la famosa álgebra simétrica, y es una forma de asociarle a un módulo, le asocias un álgebra. Y resulta ser que para módulos libres finitamente generados, su álgebra simétrica, que son puros productos tensoriales, módulo, una relación de conmutatividad, es algo que hace que conmute todo, los conmutadores. Uno se da cuenta que para módulos libres, su álgebra simétrica es el anillo de polinomios. Mm. Y muchas categorías tienen eso. Muchas categorías existe la suma de objetos. Muchas categorías puedes definir productos tensoriales. Entonces, primero entras en un modelo que ya se tiene establecido, que es el matemático hogareño, Mm. que te permite trabajar en anillos de polinomios con coeficientes en un campo, bla, 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 o reales, como tú quieras. Y luego te vas dando cuenta que que para poder definir ciertos objetos sobre esa estructura necesitas propiedades de los morfismos, es decir, necesitas relaciones que se tienen y tanto la suma como el producto tensorial es un objeto que tiene fuerte relación con un tipo de morfismos. Entonces, cuando tú te metes en modo constructor, puedes decir, ok, puedo hacer bases de Grobner sobre el anillo de polinomios, o bien puedo hacerlo sobre gavillas. ¿Por qué? Porque también se puede definir el álgebra simétrica allí. También puedes definir que el producto de gavillas que son localmente libres, se les llaman casi coherentes. Entonces, uno se da cuenta poco a poco que puedes construir algo similar en algo más Mm. general. Pensemos, ¿por qué uno tiene esta evolución? ¿Por qué uno tiene la evolución de generar una teoría nueva? Porque piensen lo que las matemáticas, yo lo pongo así, como es un gran árbol. Es un gran árbol y el fruto es, es consecuencia de los resultados que ya se tienen. ¿Y por qué uno quisiera generar una nueva rama, una nueva raíz, una nueva... No lo sé. Yo digo que es la búsqueda de la libertad. ¿Por qué? Cuando te das cuenta de las mecánicas internas que se manejan para poder llevar a cabo algún fruto, entonces esas mecánicas internas las puedes replicar en una rama que te da mayor libertad, mucho más general. Entonces, yo siento, yo siento y pienso que todo está ligado, el querer ser el matemático constructor es la búsqueda de la libertad, la búsqueda de algo que se acomode mejor a, ya sea, te estás construyendo, estás generando una narrativa dentro de este lenguaje y donde tú puedes tener mayor libertad y puedes generar cosas similares a lo que ya se tenía. Esto se ve en toda la obra de Grothendieck, en Mm. toda, en toda, en toda. El hecho de saltar de variedades algebraicas, saltar esquemas, que es algo que generaliza y se comporta de una forma tan fiel a lo original, pero tan general que llega a abarcar lo otro, y de ahí salta a los esquemas. Digo, perdón, a los topos. No, stop. Y, y yo siento que
Grothendieck oscila entre el matemático hogareño y el matemático constructor, entre uno y otro. Sí, Nuestra formación nos pide que seamos los más hogareños posibles. mm, Y hasta cierto punto ser constructor es algo muy contracorriente, muy en lo que se da en los márgenes, como mm, mencionas a Salamea. sí, En cierto sentido, que estamos un poco lejos de la comunidad europea y todo eso, de que de todas formas hay escuelas muy fuertes que tienen su propia orientación y todo eso, tanto en México, Colombia, Argentina. Yo siento que estamos en una posición que nos permite que podamos ser matemáticos constructores de una forma más fácil, porque yo siento que no necesitamos más el genio libre, de más más libre, libre, ¿no? no más fácil, porque ser matemático constructor en Europa necesita ser un genio, siento yo. O sea, pero, Ah, o en Estados Unidos, tienes que ser ah, un genio para poder desarrollar una teoría desde ceros. mm, Este, y que, y que no que te consuma tanto la opinión popular. mm, Entonces, permanecer en las orillas, yo siento que es algo que beneficia, mm, que nos beneficia. sí. Sí, quería mencionar esta parte que está aquí, dice, así el punto de vista fecundo es ese ojo que nos hace descubrir y a la vez nos hace reconocer la unidad en la multiplicidad de lo que descubrimos. Y esa unidad verdaderamente es la vida misma y el aliento que liga y anima esas cosas múltiples. Sí, siempre hemos estado hablando de eso, ¿no? La multiplicidad y la unidad, ¿no? O sea, esa es una herramienta, digamos, filosófica de Grothendieck para todas las matemáticas que hizo, ¿no? Encontrar la unidad en la multiplicidad, ¿sí? Y dice que la unidad es la vida misma, o sea, es una cosa de otro mundo, ¿no? ¿Sí? O sea, encontrar la unidad es algo importante, ¿no? Eso quería mencionar ahí. Es que hay bastantes cosas, ¿no? O sea, no, mira, llevamos 29 páginas, pero me he saltado muchas cosas, pero, o sea, como que selecciono algunas. He querido enfatizar como en la creatividad matemática, en lo que menciona de matemáticas, pero hay más cosas que menciona, ¿sí? Mm, De su vida personal y cosas de eso. Sí, más adelante aquí dice, mire, por ejemplo, el periodo de mi actividad matemática considerado productivo, es decir, el atestiguado por publicaciones como debe ser, se extiende entre 1950 y 1969, unos 20 años, y durante 25 años, entre 1945, cuando tenía 17 años, y 1969, cuando ya iba por los 42, me dediqué con todas mis fuerzas a la investigación matemática, dedicándome desmesuradamente, ciertamente. Lo pagué con un largo estancamiento espiritual, con un em- embastecimiento progresivo que tendré ocasión de evocar más de una vez en las páginas de cosechas y siembras. Sí, es un poco, habla sobre el cansancio que mencionabas alguna vez, ¿no? O sea, él se dedicó tantos años a la investigación matemática que como que se cansó. Y no es un cansancio solo físico, sino un cansancio espiritual o estancamiento espiritual que él menciona, ¿no? Sí, quería como que lo leyéramos de sus propias palabras, ¿no? ujú, Dice, bueno, más adelante dice, no obstante, dentro del limitado campo de una actividad puramente intelectual, fueron años de una creatividad intensa por la eclosión y maduración de una visión restringida al mundo de los objetos matemáticos. Sí, o sea, dice, bueno, tampoco perdí el tiempo. Sí, sí, o sea, hice varias ujú, cosas. Eh, sí, bueno, ahí habla más de lo que él hizo. Dice, hay que decir que el trabajo meticuloso en el que me complacía poner un cuidado amoroso no me disgustaba en absoluto. O sea, él hacía las cosas, le gustaban mucho. ¿Sí? Acá hay otras figuras
de las que les mencionaba, dice, ocupado en las tareas del oficio, a veces las de cantero, albañil y peón, otras las de fontanero, carpintero y ebanista. Muy pocas veces tuve el placer de anotar negro sobre blanco, aunque solo fuera a grandes trazos, el plano maestro invisible para todos, según se vio más tarde, menos para mí, que durante días, meses y años guiaba mi mano con la seguridad de un sonámbulo. Es, es- aquí hay una referencia que está ahí abajo, está hablando de los sueños, ¿sí? Del sonambulismo y de los sueños. Hay una referencia que aparece aquí, dice, la imagen del sonámbulo me fue inspirada por el título del notable libro de Koester, Los sonámbulos, Mm. que presentan un ensayo sobre la historia de las concepciones del universo, desde los orígenes del pensamiento científico hasta Newton. Uno de los aspectos de esta historia que más me sorprendió, que más sorprendió a Koester y que él pone de manifiesto es hasta qué punto a menudo el camino seguido desde cierto punto de nuestro conocimiento del mundo hasta otro punto que lógicamente y con perspectiva parece muy cercano, pasa a veces por los rodeos más abracadabrantes que parecen desafiar el sano juicio y como no obstante a través de miles de rodeos que deberían extraviarles para siempre y con una seguridad de sonámbulo, los hombres que partieron en busca de las claves del universo encuentran, como a pesar de ellos e incluso frecuentemente sin darse cuenta, otras claves que estaban lejos de prever y que resultan ser las buenas. Sí, habla como de la búsqueda del conocimiento, ¿no? Y como muchas personas van como en sueños o dormidas, pero caminando, ¿no? Como sonámbulo. Que tal vez querían encontrar algo, pero encontraron otras cosas mejores, ¿no? Mm. Sí, habla un poco de eso, ¿no? Sería interesante mirar ese libro de los sonámbulos, ¿no? O sea, porque él ya sabemos que también está interesado en entender los sueños, ¿no? Los sueños. Bueno, ¿qué más habla de aquí? Ah, mire, miren esta parte. Voy a tratar de recortarla. A ver. Dice, en el caso del descubrimiento matemático, por lo que he podido observar a mi alrededor, esos asombrosos rodeos en el camino del descubrimiento se dan en ciertos investigadores de renombre, pero no en todos. Eso podría deberse a que desde hace 2 o 3 siglos la investigación en las ciencias de la naturaleza y más aún en las matemáticas se han liberado de los presupuestos religiosos o metafísicos que imperaban en una cultura y en una época dada, que han sido frenos particularmente potentes del despliegue para lo mejor y lo peor de una comprensión científica del universo. ¿Cierto? Bueno, habla como el desarrollo científicos sin dogmas, ¿cierto? Quitando los... Bueno, habla más de otras cosas, pero Sí. aquí hay una cosa, a ver si de pronto miremosla, me parece interesante, miremosla hasta aquí. Dice, con todo, es cierto que algunas de las ideas y nociones más fundamentales y evidentes en matemáticas, como las del desplazamiento, de grupo, el número cero, el cálculo literal, las coordenadas de un punto en el espacio, el concepto de conjunto o la de forma topológica, sin hablar de los números negativos o los números complejos, han tardado milenios antes de hacer su aparición, ¿no? Todos esos conceptos como que fueron extraños para la humanidad, ¿no? O sea, los números negativos eran una cosa extraña para la humanidad, los complejos, ¿cierto? La idea de conjunto, la idea de topología, ¿no? Eran como, no era tan fácil, ¿sí? La idea de grupo, ¿cierto? De grupo, el número cero, ¿cierto? Civilizaciones que no tenían el cero en su sistema numérico, ¿no? Ni tenían los negativos, ni nada, ¿no? Bueno, habla un poco de eso. Me voy a saltar un poco. eh,
¿Qué más? Bueno, menciona algo de Didunet. Bueno, voy a saltarme a... Es que, o sea, uno quisiera leerlo completamente, ¿no? Pero 1450 páginas, 54 páginas. O sea, hoy estoy tratando de que miremos algo, pero voy a saltar para terminar con esto, que era lo que hablamos la semana pasada, ¿no? Él habla de sus 12 ideas, ¿no? ¿Sí? Y entonces nosotros hemos querido como escoger algunas, ¿no? Porque es que son muchas y tal vez se salen un poco de nuestra comprensión, ¿no? O nos va a tomar mucho tiempo, ¿no? Entonces, aquí quiero terminar con esto como otra vez revisando esto como cuáles parecen como las más interesantes, ¿no? Ah, digamos, para mí, el yoga de Riemann Rock, Grothendieck, ¿cierto? Eh, Tal vez los motivos y el grupo de Galois motívico, ¿cierto? Pero, o sea, hay más, ¿cierto? Los cristales, la cosmología cristalina, ¿sí? O sea, tal vez, no sé con qué vamos a continuar, Ismael. Con Galois, ¿Sí? sí, yo siento que sí, cronológicamente va a ser una perspectiva que puede funcionar. Estos fragmentos de cosechas y siembras nos hacen pensar en un Grothendieck que apenas hace reflexión, una reflexión de sí. Podemos pensarlo como un automorfismo. Morfos es forma. Entonces, empieza con una autorreflexión de sí y aquí es cuando empezamos a ver un Grothendieck mm, más haciendo homenaje. No deja de ser constructor, pero la larga marcha de la teoría de Galois, a través de la teoría de Galois, a mí se me hace un homenaje, un homenaje que hace Grothendieck a sus precursores. Entonces, yo siento que sí, abordar superficialmente la larga marcha sería ad hoc porque empezamos a ver un Grothendieck más emocional, incluso en un cierto sentido más pasional. Sí, Entonces, a mí sí se me hace una aproximación sí, ad hoc. Y sí, esos temas están en el punto 7 motivos y grupo de Galois motívico. sí. O el último, ¿no? El 11, el yoga de geometría abeliana y teoría de Galois-Tedmüller. Mm, También, o sea, sería posterior, ¿no? Y podríamos retomar un poco también sí, lo del el grupo fundamental letal, ¿no? sí, sí, eso en larga marcha se tiene que ver sí o sí. Sí. Entonces, o sea, nos podemos seguir leyendo a cosechas y siembras, pero yo quisiera que cada uno lo hiciera, ¿no? O sea, Y yo siento que eventualmente retomaríamos cosechas y siembras, ¿eh? O sea, yo siento o sea, la cosa no acaba aquí. Cosechas sí, y siembras cronológicamente sale mucho después de lo que sigue. Entonces, siento que se tiene que, para poder, ahorita pues son las primeras páginas, son las primeritas páginas de cosechas y siembras. Siento que próximamente en este documento, Grothendieck es mi suposición, no lo he leído, pero siento que va a desenglosar descriptivamente cada uno de estos puntos. mm, Entonces, sí, o sea, yo considero que sí sería bueno el hecho de que podamos retomar cosechas y siembras. vale. Entonces, si quieren, ya la próxima semana empezamos a leer y hablar un poco de la larga marcha a través de la teoría de Galois, ¿no? Sí, ok. Bueno, hago el paréntesis con respecto a Coronel Lágrimas o... Es que para mí sería bueno que
todos hayamos leído Coronel Lágrimas. O sea, sí puedes hablar un poco sobre eso, si quieres, para terminar, Mm, pero es invitarlos a todos a que lo lean, ¿no? Ah, ok, ok, ok. Mm, Bueno. Sí. Ah, sí. Léanlo. No, bueno, para empezar, voy a empezar con cosas un poquito más sin importancias. Primero, no, no se me hace un libro tan largo. Primero tengo que hablar de la versión, la versión física, que es este de aquí, y la versión que tenemos aquí disponible digitalmente. Mm, La versión física tiene unos márgenes que yo considero espantosos, pero también facilita mucho una lectura muy rápida. Hay ocasiones donde es muy fácil perderse en el Coronel Lágrimas y sí se debe, es una lectura que debes tomarla con cuidado. mm, Otros aspectos estéticos. La versión impresa tiene 168 páginas. La versión en PDF es diferente. Yo supongo que la adaptaron para tener mm, todos los requerimientos de impresión acá. mm. Pero voy a leer justamente esa parte, Sí, sí, que es la contraportada. La contraportada dice, a la altura de los Pirineos, un anciano ermitaño se ha dado a la tarea de escribir la historia universal en clave íntima, que esconde. Guiada por la obsesiva pero juguetona mirada de su narrador, Coronel Lagrimas traza el esclarecimiento de este secreto vital. Comparte, en cierto modo, la caprichosa ambición de su protagonista, reducir el mundo a unas cuantas citas, a unas cuantas imágenes, a unos cuantos instantes, cifrar la historia, y así la narración de una jornada arbitraria dentro de la vida de su enigmático protagonista da paso a una cartografía vital que acaba por elucidar en clave tragicómica la historia política del siglo pasado, de la Rusia de la Revolución, la Rusia de la Revolución de Octubre hasta México de los años 20, de la Guerra Civil Española hasta las lejanas islas caribeñas. Esta novela catálogo esboza casi en instantáneas la vida de un hombre que no estuvo a la altura de su tiempo. Su épica, su épica es aquella del hombre privado. Su historia, la de una sociedad condenada al capricho informático. Fina, sutil, elegante, extravagante, rara, Coronel Lágrimas supone el deslumbrante debut narrativo del joven escritor costarricense, puertorriqueño Carlos Fonseca y cosas del autor. sí. Pero bueno, eh, primero, quiero empezar hablando del Coronel Lágrimas por medio de los sueños. Pa- para empezar, ¿qué son, en un principio, qué son los sueños? Y para describir mejor, siguiendo la filosofía de Yoneda, ¿qué te hacen sentir los sueños? Los sueños son narrativas propias que son una manifestación de tu cosmovisión. Si bien lo que sucede en los sueños muchas veces no tiene sentido en términos de una cosmovisión física, sí tiene todo el sentido para una cosmovisión propia, porque es un juego de metáforas. Piensen a los sueños que es como un torbellino de narrativas que uno tiene interno, de metáforas, de cosas que son nuestros principios. Hay una cosa que yo siento que identifica bastante las matemáticas, es que nosotros no podemos formar una cosmovisión del mundo. La física, por otro lado, es su tarea.
Sí. Es su tarea formar elementos narrativos perdón, formar una narrativa que llegue a ser una cosmovisión del mundo real. La física tiene una explicación de por qué esta cosa se ve así. Tal vez no se ve, pero yo sí lo veo, en la cámara. La física busca una explicación para todas las cosas que nosotros podemos percibir en nuestros sentidos. Pero hay que pensar que la matemática funciona de una forma diferente. Tiene un principio diferente, porque nuestra cosmovisión está dada por el hecho de abstraer, de abstraer. ¿Y qué significa la abstracción? La abstracción, en la definición que más me ha gustado leer, es que es ver a las cosas como no lo son. Entonces, a partir de ese punto, llegas a descubrir cierta mecánica dentro de tu mundo real, la extirpas, la emancipas y generas una narrativa. Por eso siento que el mundo de los sueños va más ad hoc a lo que son las matemáticas. El coronel Agrimas, siguiendo por ese lado, no hay que tomarlo de una forma literal. No hay que tomarlo como, no hay que tomarlo como una biografía ni nada de ello. Y eso lo explica muy bien Fonseca en la última página. Se las voy a leer, no es spoiler, se los juro. Sé que es la última página, Sí, porque en es ningún lo momento... mismo, sí, perdón, es lo mismo que dice Grothendieck. Cosechas y siembras no es una autobiografía. Ah, dice la ficha bibliográfica hasta el final del libro, como la mayoría de personajes de ficción, el protagonista de esta novela tiene algo de verdad y mucho de alucinación. Su picaresca intelectual toma como punto de partida fue la vida del matemático francés Alexander Grothendieck. No pretende, sin embargo, esta ser una novela histórica y mucho menos una novela biográfica. Acá la historia es meramente el punto de partida para un delirio ficcional, un mundo alucinado que espero hubiese gustado al propio Grothendieck. Tomen tomen al coronel Lágrimas cuando lo vayan a leer como si fuese un sueño, porque Cosechas y Siembras retrata la historia de un matemático en una montaña en los Pirineos, donde empieza a tener alucinaciones de una vida, alucinaciones que son resonancia de una vida cansada. Entonces, muchas veces en el Coronel Lágrimas, varias musas, así lo dice, así lo dice el libro, se ven retratadas con la ecuación que están viendo en pantalla. Sí. Entonces, justamente, cada vez que el coronel trata de echar luz, de tratarnos de hacernos ver a quién fue a quien amó, a quién fue a quien quiso, justamente cuando empieza el momento más íntimo, sale esta ecuación del medio. Y si le suena, de sesiones pasadas, es justo eso. Entonces, a mí me gusta ver el coronel Lágrimas como si fuese un delirio o un sueño. O quiero también decir esto, ¿qué, qué sueño no es un delirio para empezar? Porque empiezas a resonar, empieza a resonar toda tu narrativa, todos los elementos que llegaron a componer algún tipo de cosmovisión que se formó, llegan a resonar en el delirio y en el mundo de los sueños no es la excepción. Mm. Entonces, el Coronel Lágrimas, a lo largo de 5 capítulos, te va le va dando forma a un personaje
personaje que continuamente está delirando. Y lo que se lee en el Coronel Lágrimas son resonancias de una vida muy cansada, curiosamente como la de Grothendieck. Entonces, eh, es raro. O sea, el Coronel Lágrimas es una novela extraña, mm, pero, pero yo siento que mucho de la personalidad de Grothendieck a lo largo de sus años, mm, tanto, tanto estas metáforas que son usadas continuamente en Grothendieck, como es el yoga, es el concepto de la madre, entonces eso cobra mucho sentido en el Coronel Lágrimas. Para una persona, déjenme especular, para una persona que no está familiarizado con la historia de Grothendieck, lee El Coronel Lágrimas y parecen ser los delirios de un loco. Y ya, sí, y ya. Pero yo siento que en manos de una, en las manos correctas, uno puede encontrar que son resonancias de algo mucho más grande. Carlos Fonseca, creo que es, no sé si sea matemático, bueno, tiene un doctorado en literatura latinoamericana. mm, Este, Se me hace sorprendente cómo Carlos Fonseca puede rescatar tan bien, sin ser matemático, la esencia de un Grothendieck. mm, Entonces, a mí me vuela la cabeza que existan personajes que puedan abstraer lo que es una verdadera esencia de Grothendieck en sus últimos días, la mm, resonancia de todo, de toda esa vida. sí, Entonces, pienso que Coronel Lágrimas también puede fungir como una metáfora mucho más grande. mm, ¿Qué hubiera pasado? Y permitan aquí hacer el labor de historiador de las matemáticas, que el ser historiador de las matemáticas es una forma muy bonita para quejarte de la historia de las matemáticas. Yo no he visto historiador de las matemáticas que termine quejándose, pero, este, pero aquí voy a meterme un poquito en la labor de un historiador de las matemáticas. En manos inexpertas, el coronel Lágrimas son los delirios de un loco. mm, ¿Qué hubiera sucedido si el análisis situs de Poincaré o las últimas cartas de Galois hubieran caído en manos equivocadas? mm, sí, ¿Qué hubiera pasado? Yo siento, dejen especular, que todos estos ¿Puedes repetir la personajes son lo pregunta? que son gracias a su... ¿Qué hubiera pasado si hubiera caído en otras manos? El análisis situs de Poincaré o las cartas que escribió Galois en sus últimos momentos. Mm. mm. Sí, sí, yo tengo una idea, y es que Carlos Fonseca leyó completamente Cosechas y Siembras. O sea, esa es mi idea. ¿Sí? O sea, Eh, no ajá, como matemático, sino como literato, ¿no? exacto, Yo pienso, esa es mi idea, no sé si lo hizo, pero pareciera, ¿no? Pareciera que lo conoce muy bien, ¿no? exacto. Sí, y sí, yo siento que en términos novelísticos, eh, bueno, sí, si alguien que no conoce la historia de Grothendieck hubiera leído Coronel Lágrimas, también se da mucho a la interpretación. He conocido personas que están un poquito en contra de esta novela, Ah, pero a mí me hace pensar, a mí me hace pensar en la resonancia que existe de Grothendieck en sus últimos momentos, sus últimos sueños. mm, Si yo pudiera describir Coronel Lágrimas en alguna frase, sería como los últimos sueños de Grothendieck. Entonces, sí, eh, mm, es
justamente la descripción que yo le doy a Coronel Lágrimas. Sí, sí, es curioso la ecuación esta. En realidad no es una ecuación, es un Sí, no. morfismo. Es un morfismo entre dos grupos estos de Grothendieck, o sea, estos sí, de la categoría. Son, es lo que ayudó a conectar y demostrar el teorema de Riemann-Roch. ¿Sí? Tiene que ver con eso un poco. Pero... O sea, la mete así como en el libro, ¿no? O sea, mete y la frase que dice ahí, ¿no? El amor, algo como esto, ¿no? O sea, sí, o sea, si uno quiere darse una idea de qué es el amor, es algo como esto. Ujú, Y en realidad yo no entendía qué quería decir con esto. Ya después lo entendí. Esto quiere decir, o sea, uno tiene un morfismo F, F es el morfismo. Y lo que uno tiene ahí es la naturalidad de un funtor, ¿sí? O sea, mm, el amor es algo natural, ¿sí me entienden? Tiene que ser algo dado, natural, que se dé, ¿sí? Eso es lo que yo entendí de esto. ujú. Sí, o sea, si quieren darse una idea del amor, es algo natural. O sea, esa es como mi interpretación. ¿Sí? Algo que se dé naturalmente, ¿no? Entonces, sí, tienen que leer Coronel Sí, Lágrimas. no se fuerza. Ah, sí, sí, vamos a tratar de, no sé, hacer un debate. Tal vez tienes que invitar a las personas que están en contra de Coronel Lágrimas y debatimos un poco con ellos. Ajá, Y también sí. invitan a Salamea. La verdad, con él es más difícil, con él es más difícil por su salud. Ahorita, Mm, o sea, él no soporta una conversación más de una hora o menos, ¿sí? Ya es, no. sí, su salud ya no le da para Sí, eso. sí, pero tampoco hay que dejarlo hablar mucho. O sea, Sí, este, sí. No, si lo dejas hablar, a veces puede hablar media hora continua, así como lo hacemos nosotros, ¿sí? ujú, Y, pero, no sé, ahorita que ustedes me dijeron, eh, pensaba, tal vez podemos invitar a Carlos Fonseca. ¿Sí? Ah, sí. O sea, sí, no sé, se me ocurre, ¿no? O sea, no sé su escribirle. correo, no sé Sí. absolutamente. Creo que está en Nueva York o algo así. Mm, ok. Sí, pero sería bueno, no sé. Tal vez escribirle, a ver qué pasa. Ujú. Pero después de que hayamos leído todos el Coronel Lágrima, ¿no? No podemos hacer un tipo resumen como tipo Fe de Lobo y te vas a ir para atrás, ¿no? No, Sí. Pues, si quieres, puedes hacerlo tú en otra, pero sí, en otra sesión. este, no, es que igual podemos, sí, sí, yo siento que sí, hablar del Coronel Lágrimas, con la premisa de que todos lo hayamos leído, a lo mejor es un poquito, Sí, es difícil. es que además no es de es de esos libros que cuesta trabajo leerlos, Ah, no se desliza como pan en mantequilla, no, digo, como mantequilla en ah. pan, uy. Eh, sí, no es así, sí, a mí se me hace algo pesadito, ¿eh? A mí se me Sí, hizo pesadito el sí, es Coronel pesado. Lágrimas. Este, tal vez para algún literato no, sea una de las cosas más comprensibles, Ah, pero para mí no, que no estoy tan ah, acostumbrado a la literatura. Pero una cosa que quiero destacar es el término coronel. Hay una razón de sí, ser. El- lágrimas usualmente las tenemos asociadas a los dolores, ah, a cuando algo ya, a cuando algo te duele. sí, Y el coronel se me hace un título bastante descriptivo a lo que, a lo que Grothendieck no digo que era, porque, bueno, en cierto sentido sí lo era desde una perspectiva ajena, ah, porque
si a él, si a él algo que odiaba con todos sus seres que le dijeran doctor Sí. o profesor, porque, porque ahí como que utilizando esas terminologías como que los tomamos como alguien que tienen influencia sobre todo esto. Y si algo caracteriza a Grothendieck por de hablar con sus alumnos o con sus colegas fue que él le gustaba mucho el trato por iguales. Mm. Sí, Entonces, sí, sí. en cierto sentido, el término coronel, ah, ¿qué, perdón? Es como irónico, ¿no? El título coronel. O sea, es Ujú. como, sí, Sí, coronel lágrimas, ¿no? O sea, suena como, pareciera como un insulto a Grothendieck, ¿no? sí, exacto, sí, 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 porque el término coronel ya te está diciendo que él dirige, que él es líder en algún tipo Ah, Pero le hubiera gustado, ¿no? Porque de es muy pensamiento. dramático. Más que de decirle, O sea, yo creo que le hubiera gustado haber dicho, oh, ¿quién se le ocurrió tan buen nombre, no? Así, lágrimas, como yo. "Mm, sí. Le hubiera gustado por lo irónico, ¿no? Que es, ajá. Ah. No, la verdad, Carlos Fonseca es un personaje también, es un genio. Para mí es un genio literal, porque creo que tiene un premio, o sea, es un ensayista y todo esto. Pero sí, no es cualquier escritor tampoco. sí, y- y yo he checado entrevistas de él con respecto, creo que solo hay una en YouTube Mm, de Coronel Lágrimas y a mí sí me hubiera gustado que lo entrevistara un matemático, sí, es que siento yo. creo que Salamea estuvo en Nueva York, pero no sé si habló con él. O sea, Salamea estuvo dando unas conferencias en la Universidad de Nueva York, pero no, es que no recuerdo si él mencionó algo, si habló con él o no. Mm. Pero, pero intentemos contactar a Fonseca, a ver qué pasa. Sí, yo siento que deberíamos los que leímos el libro ya me lo Mm, acabé. Sea hacer una tipo síntesis, presentarlo en la última parte y ver cuáles son las metáforas que se maneja de los sí, últimos días de Grothendieck y ya hasta el final discutimos el libro con Fonseca. sí. Con Fonseca podría ser como un buen cierre Eh, para esta parte de las ah. plenarias. Yo estoy tratando de leer de a pocos cosechas y siembras. Igual es más difícil que Coronel Lágrimas también. Claro que sí. Sí, pero porque sí, podríamos hacer paralelismos, ¿no? Ujú. Pero bueno, yo creo que hoy terminamos acá. Sí, gracias por participar y esperemos, bueno, les voy a tratar de compartirles también hoy a los demás esta grabación, ¿no?